aprovechar fin de año para hacer. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, como todos los viernes, hoy tenemos al profesor Raúl Ochoa Cuenca desde las Islas Canarias, analista internacional, profesor universitario, politólogo, porque es lo que se usa hoy pues como la palabra para poder tocar todos los temas, porque todos están ligados a la política, sin duda alguna. El hacer del día a día del ciudadano común y corriente en toda parte del mundo lo rige la política. Lamentablemente en algunos casos, positivamente en otros, pero bueno, hoy tenemos el caso de Perú, que ¿Cómo no? de la noche a la mañana pues dio un giro, pero que de paso había comenzado muy mal porque el presidente electo, el señor Pedro Castillo, era un imberbe en materia política y de entrada cometió muchos desafueros y dejó también que le pasaran muchos strikes sus aliados y una buena lista de corruptos aparecieron de la noche a la mañana. Y hoy está él pagando las culpas completas. Y el país pues un poco convulsionado, con un estado de emergencia decretado por las Fuerzas Armadas, convalidado por el Congreso, porque definitivamente en algún momento habrá que volver a hacer elecciones para ver si ese país retoma la democracia. Seguro. Yo creo, buenas tardes, queridos señores, y gracias, doctor Lares, por la cordial invitación que usted tiene a bien hacerme. Yo creo que lo del Perú tiene varias facetas, yo diría. Una es una realidad que vienen desde hace 4 o 6 años, desde la elección de Kuczynski, con grandísimos problemas. Anteriormente, ya los anteriores a Kuczynski fueron algunos declarados culpables de malversación del erario público. Tenemos algunos que todavía Ullama, sí. Ullada está, yo no sé si está, creo que está. Sí. Sí, y vemos que han habido históricamente en los últimos 10 años o anteriormente cuando el proceso de Fujimori que renunció desde con un fax desde Tokio y realmente el Japón lo extraditó porque ya no era un ciudadano japonés, era un ciudadano peruano que todavía está en la cárcel. De manera que el Perú, el Perú ha vivido desde los últimos años, 20 años, grandes, un proceso muy convulsionado, muy convulsionado en su proceso histórico político. De hecho, creo que es una cifra nunca vista, ¿no? Dentro de un régimen democrático, en los últimos 4 años han tenido 6 presidentes. Sí, señor. Eso es realmente, yo diría que tiene 2 lecturas, doctor. Una, la inestabilidad política del país, pero otra, y así lo quiero ver con optimismo, como un país que está tratando de solidificar sus bases democráticas. Eso es muy importante. Es muy importante ante ejemplos que tenemos como el de Venezuela, que era un país desde 1958, el país más estable y con un régimen democrático más claro, más preciso, más caracterizado por la práctica de las libertades. Y mire lo que está hoy Venezuela, realmente en un momento muy crítico de su historia. El Perú, y describía doctor Lares en una nota, un artículo que publicaban algunos portales el lunes anterior, que yo decía, llamaba, el título era "El problema del Perú es un problema de Venezuela también". Claro, es que, y del hemisferio completo. Pero mire, es que Venezuela tiene el 6%, la población venezolana es el 6% de la población total peruana. Eso es muchísimo. Es una inmigración que contribuye con el 2.2% del Producto Interno Bruto. Estas son cifras
que yo doy, a riesgo de no ser exactas, porque las fuentes que utilizamos son muy variadas. Alguna fuente que yo utilizo de mayor credibilidad es la del Banco de la República del Perú, pero no obstante, esta fuente decía hace algunos meses que en el Perú había 800,000 venezolanos. Sí. Ahora las nuevas estadísticas dicen, comprobado por ACNUR, que estamos hablando de 1.485.000 venezolanos. De manera que eso es muy grande y de otra parte, considero que es un grandísimo aporte no valorizado por países como el Perú, como el Ecuador o como Chile o como la misma Colombia. Uno, el 69% de la población venezolana emigrada en Perú es menor de 35 años. O sea, la flor innata del ser humano, su juventud. En plena etapa productiva, sí. Dos, el 60% de la inmigración venezolana en el Perú tiene formación o universitaria o superior. Eso significa millones y millones de dólares en el costo social de la formación de esas personas. Hace algún tiempo, cuando hubo algunos inconvenientes xenófobos en Chile, varias personas mencionamos la posibilidad de que en estos países se comience a hablar. Es un tema complejo porque no es claro, pero de minorías venezolanas en esos países. Es verdad que como etnia somos iguales, somos mestizos, hablamos el mismo idioma, tenemos en general las mismas costumbres, de manera que no podemos ser considerados una minoría étnica, evidentemente. Pero podemos ser considerados, buscando la solución, y espero que sea, como una minoría que tenga representación ante ciertas instituciones que son fundamentales para poder establecer y asegurar el libre desarrollo de esas personas en esos países. Les voy a poner un ejemplo triste con respecto al Perú. En el Perú, hasta hace cuestión de 2 años, los niños venezolanos que no estaban legalizados no podían ir a la escuela. Y eran muchísimos, porque es que la tasa de nacimiento de un país como Venezuela ha sido, en 1975, era la más alta del mundo junto con Biafra, que después de Biafra, la guerra pasó a ser parte de lo que hoy se llama la Nigeria Oriental. De manera que lo que le quiero decir, doctor, es que esta inmigración venezolana está aportando infinidad de resultados positivos a esas naciones. Y creo, muy desafortunadamente, que ese esfuerzo, ese aporte, no viene reconocido. Creo que el expresidente, estoy seguro que el expresidente de Colombia y el actual presidente han visto esto y han creado han decidido tomar una serie de políticas para tratar de enderezar este entuerto. En Colombia, y aunque debemos continuar sobre el proceso peruano, el aporte del Producto Interno Bruto venezolano es equivalente al aporte que da el tráfico ilegal de la cocaína, que es el producto de más exportación de Colombia. Ese cochino y negro mercado provee a la República de Colombia con el 2.4%. La industria petrolera colombiana aporta al Producto Interno Bruto el 1.8%. La inmigración venezolana en Colombia aporta el casi 2% del Producto Interno Bruto. Está por encima de
¿Cómo no? De manera que yo creo que retornando al Perú, es probablemente en el Perú que fue la primera gran oleada de personas formadas que fueron a las que pertenecen a ese proceso llamado la diáspora. Entonces, cuando decía yo que el problema del Perú es el problema de Venezuela, es que además, fíjese, en Lima está concentrado casi el 70% de la población venezolana en Perú. Bueno, Lima es una ciudad increíblemente numerosa, la cuarta o quinta capital más poblada del mundo. Creo que son 6 u 8 millones de habitantes. De manera que el proceso de Perú, yo lo relaciono siempre con la población venezolana. No es solo el proceso que está viviendo Perú institucionalmente. Yo creo que a mí como venezolano me interesa mucho que en este proceso la diáspora, esa minoría venezolana del 5% de la población del Perú, en este proceso que se tiene que rediscutir en el Perú a partir de este proceso. Pero hay algo que de alguna manera alienta y ojalá que el Congreso y las representaciones políticas lo asuman. Esta fase donde se depone al señor Castillo, pero se va a una búsqueda distinta, menciona también antes de unas elecciones una reforma constitucional. Y esa reforma sería la plataforma ideal para que se corrijan una cantidad de cuestiones tanto a lo interno como con respecto a la relación de Perú con otros países, y en este caso con los venezolanos que allí están. Yo creo que en esas reformas cabría, en la medida de lo posible, y si así se lo dispone, bueno, enderezar esas torceduras jurídicas que hay, que crean segregación, que diferencian a unos latinos de otros, cuando aquí lo que hay que buscar es la integración absoluta, porque somos un hemisferio, como dijo usted, pues con muchísimas similitudes en todos los ámbitos, y yo creo que las reformas constitucionales, más que constituciones nuevas, es reformas que propendan a que todos podamos fluir con nuestras capacidades profesionales a servirle a unos y a otros con la misma intensidad y la misma pasión latinoamericana. Seguramente. Fíjese, doctor Lares, hay otro punto que a mí me parece que es interesante. Eso que usted acaba de decir es fundamental. Ojalá los medios de comunicación audiovisuales y digitales, como el que usted con tanto acierto produce diariamente, pudiesen intervenir en ese sentido, crear expectativa, crear no alarma, pero sí avisar a las poblaciones venezolanas que sería una posibilidad, y no solo a la población venezolana ya, a los venezolanos que podríamos eventualmente tener alguna voz a través de la prensa, plantear cosas de este tipo, porque el proceso de Perú es ese, doctor. Sí. Hace 6 años, 8 años que vienen, que ese hermano país viene viendo esta inestabilidad. Yo creo que es el momento donde, como usted bien dice, si esta reforma se da, que yo creo que se tendrá que dar. Sí. Por ejemplo, ayer vi que la situación la estuve revisando, alguna prensa internacional, que probablemente la prensa europea o la americana recoge la situación del Perú en una forma un poco más neutral y probablemente más verdadera que la misma prensa interna por intereses varios, ¿no? La situación, yo no la, en fin, recuerde por ejemplo que el 80%, según dice la CNN, de los disturbios se han dado en el sur del Perú. Sí. De todas formas, no olvide que es la parte más subdesarrollada, sí, más pobre, donde desgraciadamente además, ¿no? Donde esas poblaciones, casi toda está compuesta por la población indígena peruana. Sí, bueno, nosotros en consecuencia, usted lo sabe bien, desde que comenzamos esta iniciativa comunicacional hemisférica, ha tenido como prevalencia pues establecer la necesidad de que creemos ciudadanía y gobernanza bajo unas concepciones mucho más amplias,
con muchísimo más criterio, pues, con penetración de unos con otros. Y aquí, pues, justamente las vocerías que están dentro de ellas, usted, Muy bien. estamos planteando con regularidad estos temas en el día a día. ¿Cómo no? Normalmente tenemos académicos, tenemos gente de todas las profesiones que saben de esto, que tuvieron experiencias administrativas en el sector público, en el sector privado, y que pueden dar muchos aportes para hacer formulaciones que procuren, de alguna medida, pues que estas reformas constitucionales, tanto en Perú como en el resto de los países de ahora en adelante, se afinquen un poco en tratar, pues, de imponer estas dos formulaciones, ciudadanía y gobernanza. Ello implica, pues, ¿Cómo no? enseñar a los Muy bien. ciudadanos de cada país a entender que es por la vía de la disciplina fiscal, el conocimiento de las herramientas propias para manejar cada instancia, sea público o privada, y la ética por encima de todo. Y creo que es la manera, pues, de alcanzar ese objetivo, ¿no? Sobre lo del Perú, yo quisiera hacer mención a un comunicado de hace un par de días, 3, 4 días, exactamente creo que salió el lunes, firmado por los 4 presidentes de estos países: Argentina, México, Bolivia y Colombia. Es realmente inaudito, sobre todo la posición de López Obrador, que cuando le cuestionaron por qué invitaba a su toma de posesión a Maduro, él dijo que la política exterior que él dirigiría estaba enmarcada en aquel concepto de que respeto total y no injerencia en los asuntos internos de otros países. Ayer, un año después, nos manda. El injerencista fue él. Así es, así es. En cambio, y también es importante decir aquí que es una carta que a mí me llamó mucho la atención. Es una carta que no incluye, digamos, ni al presidente electo de Brasil, que lo pudiera firmar como presidente electo, ¿no? No incluye a Boric de Chile, no incluye tampoco a ningún líder del Caribe, que los hay de la Internacional Socialista. Y lo más importante, no incluye ni a Daniel Ortega, ni firma tampoco Díaz-Canel, ni firma tampoco el que se autocalifica de líder y de jefe máximo del Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro. Yo creo que es una carta que deja dos mensajes, doctor Lares. Una, que están golpeados porque para ellos el Perú, para este concepto que han desarrollado el Grupo de Puebla en México y el Foro de Sao Paulo, deja un poco ese proyecto que tenían de ir arropando a la América Latina de gobiernos socialistas comunistas, la deja un poco maltrecho porque es el pueblo el que no quiere a Pedro Castillo. De hecho, las encuestas dicen, ayer vi una que publicó el periódico El Comercio del Perú, donde dice que el 70% de la población no quiere a Pedro Castillo como presidente. Evidentemente, muchas de estas manifestaciones, eso lo leía en una cadena informativa americana, muchas de estas manifestaciones, según el ejército peruano, tiene influencia de elementos exteriores, pudieran ser venezolanos o colombianos. De manera que yo creo que la salida de Pedro Castillo va a comportar un futuro en América Latina inmediatamente, no a largo plazo, a muy corto plazo, donde esa idea de que la América Latina se convertiría en un país rojito, pues está muy lejos de la realidad. Yo creo que todo está cambiando. Ya que eso se plantea así, sería una gran ganancia para no solo Perú, sino para todos nosotros. Vamos a estar antes, vamos a seguir tocando el tema en las próximas semanas, aunque yo creo que vamos a hacer un receso de fin de año y lo retomamos en enero, y yo le avisaré, lo veremos, pero de todos modos esos temas quedan pendientes. Muchas gracias. Mientras haya eventos
que nos obliguen a estar en el aire, pues vamos a estar igual que estemos de vacaciones. Haremos de repente pues algunas inserciones y contenidos ocasionales, porque en Perú tengo gente también pues muy atenta a eso, el profesor Luis Núñez que está allá, que también es venezolano, maracucho por cierto, pero tiene 30 años en Perú, con muchísima influencia pues en todos los sectores como universitario que es. Y yo creo que allí pues vamos a tener una cantera de informaciones que pueden dar pie a que salgamos con algunos contenidos de ocasión en estos días decembrinos, pero no obstante esos temas pues los vamos a tener en carpeta, porque en enero los retomamos con usted y con cada uno de los voceros que nos acompañan diariamente. Así que Por- muchas gracias, que tenga un buen fin de semana y nos volvemos a ver. Muchas gracias. Si tiene algo que Bueno, agregar, hay un par de sí, minutos. sí, quería decirle que creo que lo del Perú se va a estabilizar por varias razones. Una, porque se ha concentrado en el sur, donde tienen las poblaciones, digamos, tienen lo menos capacidad de discusión, por decirlo de una forma. Dos, porque viene diciembre. Eso. Y tres, porque, como le decía anteriormente, el pueblo peruano en su generalidad no desea la restitución de Pedro Castillo como presidente. Sí. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, profesor Raúl Ochoa Cuenca, en su segmento de Polo a Polo, todos los días viernes con nosotros en Radio Victoria, ojo con esa televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Que la pasen bien. Hasta luego. Buenas tardes.